¿Está ya José en línea para conversar con nosotros? Ya lo estoy saludando a José Di Mauro. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto en saludarte como siempre. Bueno, vamos por parte. Ayer se hizo la sesión de homenaje al Papa. Sí, así es. Se realizó ayer, se postergó toda la actividad que estaba prevista para esta semana, para la que viene. Ujú. Y bueno, se hizo, había toda una previa bastante discutida respecto de lo que iba a suceder, porque en principio estaba inamovible de alguna manera el tema de la interpelación que iba a tener lugar el martes, ayer. Ujú. Pero bueno, estaba la cuestión, estaba todo muy discutido porque y las conveniencias cruzadas por el hecho de que muchos sostenían que bueno, al gobierno no, si le convenía o no le convenía esta situación que se planteaba, que era bueno, realizar o no realizar el homenaje, no el homenaje, la interpelación. Bueno, a la oposición decididamente no le convenía realizar la interpelación porque iba a pasar desapercibida. Toda la atención que iba a tener no, no se iba a concretar. Entonces, claramente, bueno, había, desde el oficialismo estaba la postura de, bueno, nosotros nos mantenemos, lo lamentamos, pero hagamos las cuestiones como estaba previsto. Pero bueno, finalmente primó la cordura de las dos partes, todos se dieron algo y finalmente se postergó todo lo que estaba previsto para esta semana, para la que viene, y se hizo ayer una reunión bastante armónica como correspondía. Y bueno, en el Senado ya es otra cuestión porque también va a tener lugar un homenaje este jueves, y se posterga lo que todavía no estaba previsto, no estaba confirmado, pero iba a ser la sesión sobre ficha limpia, que se posterga pero con fecha puntual, que es el 7 de mayo. O sea, en Ahora el bien, Senado, les digo, sí, para José, que quiero ser clara, en el Senado, este jueves le hacen el homenaje al Papa y es ficha así, limpia pasa el 7 de mayo. para el 7 de mayo. Perfecto. Sí. Lo que pasa es que Pero había muchas observaciones de todos los sectores. Me parece que, bueno, yo vengo un poco indignado sí, realmente. ajá, Justamente yo venía del Congreso sí. y digo, nos vamos a morir de corrección política, realmente. ¿Por Y a qué? propósito un poco de lo que vos decías, Mm, alcancé a escuchar lo último que comentabas, sí, pero bueno, mucha gente que se rasga las vestiduras, ujú, colegas, inclusive que desde la miopía a lo mejor dicen, bueno, pero ¿por qué no se trabaja en el Congreso? Bueno, la verdad es esta, o sea, no se está trabajando en el Congreso, pero tampoco demasiado en el Poder Ejecutivo, donde se claro. frenó toda la agenda. Ujú. Eh, Pasó un hecho que me parece que es bastante trascendente, como la muerte de un papa, que Que además argentino. les recuerdo a todos, Claro, es argentino. claro. Iba a haber un homenaje, o sea, si la agenda que estaba prevista para esta semana y fundamentalmente las sesiones que estaban previstas iban a estar cruzadas por los homenajes. Claro. Homenajes se hacen siempre. La última sesión de homenaje en la Cámara de Diputados fue en 2010. Mira. 3 o 4, no me acuerdo, 3 Ujú. o 4 de noviembre. ¿Sabes por quién se hizo? Por la No. muerte de Néstor Kirchner. Ah, mira. 8 horas y media fue Ujú. el homenaje ese, que ameritó una sesión especial, una Claro, sesión solamente dedicada a eso. O sea, si acá había una sesión, obviamente no podés postergar un homenaje. claro, Entonces, ese homenaje iba a ser por lo menos lo que fue ayer, 4 horas. claro, Y claro. después tenés que empezar con la interpelación, o sea, realmente, y después toda la discusión que se hace sobre el viaje de los diputados o no diputados. Mira, viajan siempre, les aviso a todos. Claro. Viajan siempre y bienvenido que sea, Ujú. porque les abre la cabeza un poco a la gran mayoría de nuestros legisladores que la tienen cerradísima. Claro, Pero claro. digo, además, en este caso, un papa argentino, por favor, se están matando porque no viajen. ¿Cómo no va a viajar una delegación si se viaja por cualquier otra cosa? Claro, La verdad que me claro. indigna Sí, bastante, pero sí, bueno. sí. Pero ¿y al final qué va a pasar? ¿De qué? Sobre el viaje. De, Sí, sí, sí. del viaje.
Mira, dicen, recién justamente me cruzaba con una gente que sabe y me decía, mira, si en cuanto se filtre que Martín Menem pagó un pasaje, se arma un escándalo. Y digo, bueno, estamos fregados, realmente. Sí. Porque... Bueno, pero con ese criterio, el presidente, entonces, si estamos en la misma, que también pague su pasaje, con toda esa comitiva que armó, ¿no? Y que no invitó ni siquiera a alguien de la oposición. Se va medio gabinete. Claro. Esto, y bueno, es un papa argentino, tiene lógica, bueno, está bien, o sea, te podrá gustar más o menos, pero la realidad es eso, o sea, siempre se utilizaron los viajes justamente para acercar posiciones, para lo que debería molestar es que justamente este gobierno y otros tantos, el que mismo lo hacía mucho también, o sea, muchas veces no llevaba a nadie de la oposición. Eso está llevaba solamente amigos. Y eso está re mal. Sí. Además, otra cosa, olvidémonos por un minuto del Papa Francisco. El presidente Milei gasta fortunas para ir a lugares que únicamente le interesan a él, que al país no le trae nada, que tiene que ver con su posicionamiento ideológico y los premios estos que le inventan. Exacto. Entonces, ¿en qué quedamos? Mira, hubo no sé si no fue el primer viaje que hace el presidente como presidente y fue para promocionar un libro. Yo creo que en cualquier país normal hubiera sido un escándalo esto, un libro de él. Claro. En España. Entonces, ameritaba por lo menos un pedido de informes que me parece que en este momento ni siquiera hubo, porque era muy nuevo el presidente, porque no se quería hacer ruido de alguna manera. O sea, ese tipo de cosas discutámosla. Claro. Pero yo, otra confirmación que le doy a la gente, o sea, es muy probable que no viaje ninguna comitiva de legisladores y que si lo hacen lo hagan pagando sus pasajes, pero Argentina va a seguir siendo tan pobre como es hasta hoy. Así que eso no cambia absolutamente nada, pero bueno. Y escúchame una cosa, porque además vos sos un fino analista político y escribís sobre eso. ¿A Milei se le está dando todo? Se les alinearon los planetas bastante, me parece. Habrá que ver cómo termina la película, porque recordemos, ahora apareciera como que es la primera vez que sacan el cepo, y durante los últimos, desde 2012 se instaló el cepo. Desde ese entonces hubo 4 años que no hubo cepo, y después la cosa no terminó tampoco bien, o sea, terminamos con cepo de nuevo. O sea, de momento las cosas están bastante alineadas. Me parece que recibió una cuota importante de fondos que bienvenidos sean. El año pasado fue el blanqueo. Veremos qué es lo que pasa cuando vuelva a faltar dinero, en todo caso. Esperemos que no suceda eso. Pero también la señal de ayer, muchas señales de ayer, por ejemplo, el secretario del Tesoro que había dejado acá un comentario respecto a que no iba a haber nunca asistencia de Estados Unidos, y ahora dejó abierta la posibilidad de que sí, que si ante una cuestión externa, una complicación externa, podían llegar a asistirnos. Hizo muchos respaldos, que sería bueno que el presidente, se tranquilizara, agradeciera, y después te dicen, bueno, no, él es así. Ahora, pero el presidente. Te digo algo, el campo no va a liquidar salvo lo que necesita. Eso me lo confirman. Pero al margen de eso, porque ahora tiene los dólares del fondo y demás, patea todo para adelante. Yo no sé si él quiere ser presidente 4 años más, pero lo que debemos anualmente no lo tenemos hoy en nuestras reservas. Es verdad. Por eso digo, muchos dicen, el blanqueo fue muy, muy, muy importante, un respaldo fenomenal. No se habla más del blanqueo. O sea que lo que ingresó se consumió. Claro. Me parece que, ahora tenemos la ayuda externa. Veremos en última instancia si, este veranito nos permite volver a los mercados de capitales y hacerlo de una manera mejor de lo que se hizo en tiempos de Cambiemos.
y entonces se puede ir encontrando los respaldos suficientes monetarios como para que hasta que vuelvan las inversiones, que lleguen las inversiones, pero ya sabemos cómo es esto. O sea, tendrá que ganar el gobierno las elecciones intermedias y después mostrarse señales de que van a poder avanzar con las reformas que bueno, que recién están reservadas para la segunda mitad del mandato. Me decía ayer el presidente de CAFMA, que es la Cámara de Maquinarias Agrícolas, que Sturzenegger les dijo: miren muchachos, una de las condiciones que nos pidió el fondo para darnos la plata es sacar el CEBU, viste, que tiene que ver con liberar las máquinas y otros elementos importados con arancel totalmente distinto, o como me decía ayer, en el mundo sobran maquinarias agrícolas, poniéndole una pequeña reparación, entran con un arancel de 30 en vez de 100. Claro. Bien, hay chatarras. Entonces, todo esto es a costa de solo priorizar lo energético, lo minero y el resto que reviente. Sí, escuchaba también con cierta inquietud el hecho de que, bueno, cierto fastidio oficial por tener que depender de los humores, así era la frase que me hacían, los humores del campo, o de la estacionalidad, o cuestiones, sí. Y entonces como que no les conviene este dólar, no les conviene este dólar y quieren ver qué pasa en octubre, esa es la sensación que tengo. Pero claro, en cambio decían, bueno, no, entonces si eso es la asistencia más inmediata que puede tener la Argentina, o sea, claro. Por más que le moleste al gobierno que sea, esto es así. Claro. Además, bueno, está un deseo de confiar en la minería, en la parte energética, que bueno, bienvenido sea, tenemos grandes posibilidades en esa materia, pero es muy a largo plazo eso. Sí. Lo que tenemos, el recurso que tenemos, aprovechemos el recurso que tenemos, uno diría, claro. Que es algo que bueno, que molesta a este gobierno sorprendentemente cuando siempre del campo entendió que iba a tener un gobierno friendly en esta materia. Así es. José, como siempre, 1.000.000 de gracias. Bueno, gracias a ustedes también. Perdón por los ruidos. No, por favor, estamos en la radio y todo vale. Gracias, un beso grande. Beso grande, chao. José Di Mauro. Federación Argentina de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad.